Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, que es el gluten, si dejarlo, no dejarlo, si quitarlo, si mantenerlo en la dieta, que es algo que provoca mucho interés y también cierta polémica. Y os doy las gracias en nombre de la Fundación y de todos los que están aquí, de todos los que van a ver este vídeo, pues por compartir este ratito con nosotros. Os voy a presentar muy brevemente. Paula Cabrera y Victoria Camaño son directoras de Nutrir Gluten Free, son nutricionistas, expertas en enfermedad celíaca y también en sensibilidad al gluten no celíaca. Y me parece extremadamente interesante, y antes de que contéis un poco más sobre vosotras, la doble perspectiva de la que hablábamos antes, Paula, que no solamente sois profesionales de la salud especializadas en problemas de celiaquía y sensibilidad al gluten, sino que lo habéis vivido en primera persona por vuestra circunstancia de que sois celíacas también. Exacto, sí, esa fue un poco la motivación que tuvimos con Vicky cuando decidimos crear Nutrir Gluten Free, ¿no? Porque además de que somos nutricionistas y que nos dedicamos al manejo de pacientes celíacos o intolerantes, además somos celíacas. Así que todo lo que contamos lo contamos y lo decimos desde nuestra propia vivencia y nuestra experiencia del día a día de vivir sin gluten también. Y desde luego eso aporta, como comentábamos, una fuerza enorme. No es lo mismo decirlo desde la teoría o desde este lado, ¿no? Que haberlo vivido también como paciente. Entonces yo estoy convencido que lo que vais a compartir hoy seguro que va a ser de una utilidad enorme para todas aquellas personas que tal vez piensen que tienen sensibilidad al gluten, que no lo tienen claro, que a lo mejor se han planteado hacer un estudio o que tienen una celiaquía diagnosticada. Pues si queréis, Victoria, Paula, contarnos un poquito más brevemente sobre vuestra trayectoria personal, porque es muy relevante también, y profesional, y sobre vuestro proyecto Nutrir Gluten Free. ¿Querés contar, Vicky? ¿Cuento yo? Bueno, dale, dale. Bueno, como vos decías, un poquito las dos somos nutricionistas, nos conocimos trabajando en el Hospital Italiano, un hospital de acá de Buenos Aires. Eh, Nos conocimos y ahí fue como un poquito empezó a surgir esta idea del proyecto de Nutrir Gluten Free, un poco como vos recién mencionabas, la idea de intentar transmitir esta doble visión, nuestra experiencia como profesionales y nuestra experiencia como celíacas, ¿no? Entonces, bueno, las dos estuvimos formando parte del equipo especializado en atención de pacientes con enfermedad celíaca del hospital, y bueno, así fue un poco como surgió, empezamos las dos, teníamos ganas de hacer algo de aprovechar, bueno, las redes, de lo que permite eh, las redes sociales hoy en día, así que bueno, así fue un poco como nació este proyecto, que ya llevamos 2 años, ¿no? Algo más, yo ya perdí un poco la cuenta, eh, pero que llevamos trabajando con esto. ¿Cómo? 2 años y medio, creo, más o menos, ¿no? ¿Serán? Unas, Un poco más. claro, que llevamos un poquito con esto, siempre tratando de pensar proyectos nuevos, de llegar, bueno, ahora la pandemia nos permitió explotar todavía más esto de las redes sociales y de llegar a través de la consulta online a personas de todo el mundo, porque trabajamos con pacientes de acá de Argentina, pero también trabajamos con pacientes de otros lugares, que nos permitió un poco, la virtualidad nos dio eso, ¿no? Así que bueno, tratando de eso, de pensar siempre en proyectos nuevos, en cosas que realmente le simplifique el día a día de la persona que tiene que hacer una dieta libre de gluten. Perfecto, pues está muy bien también saber que existe esa opción para cualquiera de los que nos están viendo, que si quieren tener consulta con vosotras online desde cualquier lugar del mundo, pueden hacerlo. Y vamos a entrar ya, si os parece bien, en el meollo de la cuestión. Luego dejaremos un tiempo para las preguntas al final. Tenemos algunas que nos han enviado ya y las que luego vayan formulando las personas que nos ven. Pero vamos a ir directamente a intentar aportar todo el valor posible para las personas preocupadas por su salud y, en este caso, por el gluten. Me gustaría empezar desde abajo. ¿Qué es el gluten y es tan malo como nos lo pintan? Ajá. El gluten en realidad forma parte de unas proteínas que se encuentran en algunos cereales, como es el trigo, la avena, la cebada,
y el centeno. Después la avena, bueno, podemos discutir, porque acá en Argentina la avena se considera tóxica. Allá en España se puede conseguir, entiendo, purificada, pero bueno, nuestro Código Alimentario Argentino la clasifica como dentro de los cereales que contienen gluten, por contaminación principalmente. Entonces, bueno, forma parte de unas proteínas que se encuentran en estos cereales, y que desde el punto de vista nutricional no tiene un gran aporte nutricional, es una proteína que se puede reemplazar fácilmente por otros cereales, pero que en determinadas personas, en personas celíacas, constituyen el gatillo para el desarrollo de toda la reacción inmunológica que ocurre a partir de la ingesta de gluten en personas con predisposición genética a poder desarrollarlo. Ese sería como el grupo de personas o de pacientes en los cuales la restricción del gluten debe hacerse en forma estricta y absoluta y de por vida. Y ahí es donde hay que encontrar eso que decía Vicky, estas herramientas para poder llevar al día a día una alimentación de la forma más simple y más fácil posible. Y después tenemos, bueno, un grupo de pacientes que pueden presentar intolerancia al trigo, que en este caso no está asociado a el gluten específicamente, sino a los fructanos del trigo, y después el grupo, que es como un grupo muy, en el cual todavía queda mucho por conocer, que es el grupo de pacientes con sensibilidad al gluten, trigo, no celíaco, que no sabemos muy bien cuál es el gatillo, si es el gluten, si son otras proteínas que se encuentran en estos cereales, pero bueno, ahí hay todavía mucho por conocer. El caso entonces más extremo, más grave, sería la celiaquía, en donde sí que hay una respuesta que además es medible, ¿no? Con distintas pruebas del paciente, de la persona, respecto a la ingesta de gluten. Y en los otros grados que hablamos, ¿también existe una respuesta similar? ¿Son parecidos? ¿Sería, para entenderlo, la misma respuesta en celiaquías y en sensibilidades a distinto nivel o son cosas diferentes? Creo que está teniendo algún problema. No, ya ha vuelto. Me parecía que Victoria estabas, pero ya estás. No nos quería interrumpir, por eso digo, estaba probando a ver si desconectaba y dejaba solo los datos, a ver si se escuchaba mejor, porque se me queda como congelado la imagen y me queda como pensando, ahí me parece que va mejor. Ahora va fenomenal. Bien, igual, bueno, ustedes, si ven que yo me quedo congelada, ustedes sigan, que yo estoy acá. Con respecto, bueno, contesto yo, no sé si escuchaste la pregunta, sí. Con respecto a lo que estaba pensando, es interesante porque la celiaquía, digamos, tiene una respuesta del sistema inmune, ¿sí? Y ahí ocurre el aumento de los anticuerpos, características de la enfermedad y todo lo que está relacionado con la atrofia o la lesión a nivel intestinal. Con lo cual, el sistema inmunológico da respuesta, o responde, mejor dicho, al gluten porque lo reconoce como tóxico. Entonces, frente a eso se defiende, en el caso de la enfermedad celíaca. En el caso de la intolerancia a los fructanos, en realidad en esta entidad, digamos, no hay una respuesta inmunológica, sino solamente una intolerancia a un tipo o en este caso un hidrato de carbono fermentable, que cuando uno disminuye su ingesta, baja el aporte, mejora la microbiota a nivel intestinal, esa tolerancia resuelve y mejora rápidamente, y hay que ir encontrando cuál es el umbral de tolerancia de cada paciente, pero no hay respuesta del sistema inmunológico. Y con respecto a la sensibilidad al gluten no celíaco, sensibilidad al trigo no celíaca, lo que se piensa, o lo que se está, digamos, empezando a conocer, es que hay una respuesta del sistema inmunológico, del sistema inmune innato, pero que no es la misma respuesta como en el caso de la enfermedad celíaca. Entonces, en la sensibilidad lo que está claro es que hay algo del sistema inmunológico que da respuesta frente a algo que no sabemos muy bien todavía, que el organismo que considera como tóxicos. Y entonces, ahí también es diferente la enfermedad celíaca, es diferente la intolerancia, y bueno, hay que ir encontrando un punto, digamos, de referencia, de saber exactamente frente a qué responde el sistema inmune y demás. Pero bueno, hay respuesta inmunológica.
Entendido. Y para las personas que nos estén viendo ahora que digan, oye, pues yo tengo la sensación de que cuando como pan, por ejemplo, pues o me hincho, me encuentro peor, etcétera, merece la pena que me haga las pruebas de celiaquía, no voy al médico, que supongo que en cierto modo sería lo que os pasaría a vosotras cuando empezasteis también este proceso. ¿Qué le podríais decir? ¿Existe algún patrón claro que se repita y que sea una señal de alarma que digas, oye, sí, vete al médico y que te hagan las pruebas correspondientes porque es probable que tengas un problema celíaco real? ¿Qué le aconsejaríais? Bueno, ahora me sumo yo que ahora ya ahí los escucho bien. A ver, en primer lugar, sí, siempre consultar al médico. Cuando, digamos, nosotros mismos, cada uno se conoce bien y conoce su cuerpo y digamos, es el primero en detectar cuando hay algo que no está bien. Entonces, frente a algún síntoma, es importante consultar al médico. Siempre es importante no, lo que remarcamos muchísimo es no iniciar la dieta libre de gluten, o sea, no sacar el gluten por su cuenta, porque piensan que muchas veces sucede que uno empieza a detectar, empieza a prestar atención frente a qué alimentos, o qué alimentos son los que desencadenan la sintomatología, o alguien pasa mucho que les pueden recomendar sacar el gluten porque a alguien le funcionó hacer la dieta libre de gluten y mejoró, pero es muy importante no comenzar ninguna dieta de exclusión, ¿sí? En este caso particular, la dieta libre de gluten, sin el diagnóstico médico. Y lo que sucede es que la enfermedad celíaca tiene una variedad de síntomas muy amplios, que pueden ir desde síntomas digestivos a síntomas extradigestivos. Las manifestaciones de la enfermedad celíaca la podemos encontrar fuera del intestino. Entonces, es tan variado el espectro de síntomas que puede presentar que ante la sospecha, lo acorde, lo indicado siempre es consultar con el médico. El médico va a ser quien indique los test, indique las pruebas necesarias, y también a veces a nosotros nos gusta mucho remarcar es que esto que les decía al comienzo, cada uno se conoce mucho y conoce cuáles son sus síntomas, y si realmente estás pensando que hay algo que no anda bien, consultar, y no quedarse tal vez solo si no encuentran una respuesta por parte del equipo médico, seguir consultando si no estamos como conformes con esa respuesta, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico de enfermedad celíaca tarda en llegar, no es tan sencillo. Tenemos mucha gente que nos cuenta que tal vez pasaron por un montón de médicos y hace muchos años vienen con síntomas y o por diversos motivos no han sospechado enfermedad celíaca o no les han querido hacer los anticuerpos. Entonces, bueno, esto que les digo, cada uno se conoce y cuando hay algo que no cierra, consultar, pero sin arrancar ningún tipo de dieta, porque como decía Pau, el gluten es el gatillo. Si uno saca el gluten, todo eso va a después complicar muchísimo más el proceso del diagnóstico. Entendido, porque sí que muchas veces se oye, yo he oído a muchas personas, profesionales y no profesionales, pacientes, y la recomendación, lo que decís, pues a no sé quién le fue esto bien, y lo que se habla es de retirar el gluten durante un periodo de tiempo y observar si hay cambios a nivel digestivo, si mejora la digestión, etcétera. ¿Eso consideráis que puede ser una prueba casera, digamos, que tiene sentido, o es preferible, si hay dudas, ir directamente al profesional que nos vaya guiando? ¿Qué opináis? Yo, digamos, la recomendación más precisa es que antes de hacer esos cambios consulte con un profesional. Pero es real que en la práctica ocurre frecuentemente esto que comentás, ¿no? Entonces por ahí alguien nos consulta y dice, mira, la verdad es que dejé de comer pan, por decir un alimento, y la verdad es que me siento mejor. Entonces, eso también digamos, es un punto importante a tener en cuenta, en que parecería que algo del gluten o del trigo genera algún tipo de síntomas digestivos. También quisiera, en relación a lo que dijo Vicky, sumar que en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaco, también las manifestaciones que tienen pueden ser intestinales o extraintestinales. Por lo tanto, muchas veces se mezclan y se solapan, y a estas entidades hay que ponerle nombre y apellido, sobre todo a la celiaquía. O sea, tenemos que saber si el paciente es o no es celíaco, y a partir de ahí seguir la búsqueda del diagnóstico correcto. Por lo tanto, si dejó de consumir gluten por su cuenta y notó la persona cierta mejoría,
que consulte al médico, seguramente le van a, con este, digamos, chequeo de cómo se sintió frente a la disminución del gluten, seguramente le van a pedir nuevamente anticuerpos para chequear si es celíaco o no, y en esa instancia de evaluación, desde que fue al médico y está haciendo algunos estudios para identificar o para ponerle nombre y apellido a lo que le está pesando, es importante que en esa instancia sí vuelva a consumir gluten, ¿sí? Por más que haya identificado que eso le genere síntomas, porque si no, empieza a dificultar cada vez más el diagnóstico. O sea, si yo no como gluten, los anticuerpos van a bajar, y en el caso de que fuera celíaca, ¿no? Y me van a dar un resultado que no es del todo correcto. Entonces, en el periodo de estudio, aunque haya dejado de comer gluten antes, siempre se tiene que consumir. Correcto, correcto. O sea, es importante, claro, tener un diagnóstico claro, al menos sobre la celiaquía, para saber si la hay o no. En el caso de que el diagnóstico sea positivo, como comentábamos antes, pues ya hay un camino que está bastante marcado. La persona va a tener que retirar el gluten, obviamente, y va a tener un seguimiento médico. Pero imaginemos que no es positivo. La persona ha notado una mejoría al quitarse el gluten, pero, sin embargo, la prueba celíaca es negativa. ¿Qué podría ocurrir ahí? ¿Qué podría estar ocurriendo y qué consejo daríais a esa persona, que seguro que hay alguna que esté en ese momento? Claro. Bueno, a ver, si los pasos, digamos, se siguieron estos pasos, que una persona se estudia para enfermedad celíaca en condiciones de dieta con gluten, ¿no? Los anticuerpos dan negativos, digamos, se siguió a fondo con este diagnóstico, un profesional médico le dijo, la enfermedad celíaca está descartada a través de estudios genéticos, a través de análisis de sangre, bueno, de las diferentes herramientas que contamos hoy en día para hacer el diagnóstico. Si un profesional le dijo, la enfermedad celíaca está descartada, bueno, ahí podemos ir un poquitito más allá, como para empezar a evaluar qué puede estar causando esos síntomas, como charlaban al inicio, si puede ser una sensibilidad al gluten no celíaca, que hoy en día no tiene marcadores en sangre, como sí tiene la enfermedad celíaca, que tiene los anticuerpos específicos y sensibles. La sensibilidad al gluten no celíaca, al día de hoy, el diagnóstico se hace un poco por exclusión de enfermedad celíaca y evidenciando la respuesta a la dieta libre de gluten. Entonces, bueno, si ese es el diagnóstico, se trabajará en una dieta sin gluten, que sea completa, que sea balanceada, que aporte todos los nutrientes que esa persona está necesitando, con la exclusión del gluten, que no va a ser exactamente igual que en el caso de la enfermedad celíaca, porque probablemente esa persona no requiera los cuidados de contaminación cruzada, digamos, no manifieste ninguna respuesta frente a las trazas, a las pequeñas ingestas de gluten. Entonces eso también es importante destacar, que la dieta no es exactamente igual, si bien comparten la exclusión del trigo, en este caso del gluten, pero tal vez pueden incorporar, por ejemplo, avena, porque la reacción puede ser al gluten, puede ser al trigo, bueno, es lo que charlaban antes, lo que les contaba Pau, son cosas conceptos que van evolucionando, que la ciencia todavía está, digamos, comenzando a comprender muchas de estas cuestiones. Entonces, bueno, es importante, como les decía Pau, ponerle nombre y apellido. Si pensamos en una sensibilidad al gluten no celíaca, bueno, vamos a trabajar desde excluyendo el trigo, el gluten. Si pensamos en alguna intolerancia a otros componentes de los alimentos, vamos a implementar un plan de alimentación controlando los posibles gatillos de esos síntomas, pero de una manera muy individual, porque no todos somos iguales, no todos respondemos de la misma manera a la dieta, y un alimento no nos aporta un solo nutriente, los alimentos son una combinación de nutrientes. La tolerancia de esos alimentos va a depender de del volumen más que nada. Nosotros podemos tolerar pequeñas ingestas de un alimento, pequeñas cantidades, y no tolerar un plato entero de legumbres, por ejemplo, y eso no quiere decir que no podamos comer ninguna legumbre. Entonces, el tratamiento tiene que ser individualizado, porque no hay que sacar por sacar. La idea es que nuestra alimentación para todos tiene que ser lo más variado posible, porque una restricción innecesaria puede llevar también a cambios en lo que hoy en día se habla tanto, que es nuestra microbiota intestinal, esas bacterias que tenemos habitando normalmente en nuestro intestino, y si nosotros restringimos muchos alimentos, fundamentalmente alimentos que nos aportan
fibra dietética, podemos ocasionar un cambio, una alteración en nuestra microbiota, que obviamente eso también va a impactar en cómo toleramos los alimentos y en nuestra salud en general. Ese es justo otro tema que quería comentaros, porque entiendo que hay dos perspectivas. Una es lo que comemos, que vamos a seguir luego hablando del tema del gluten, alternativas, etcétera, pero la otra es lo que recibe lo que comemos, nuestro sistema digestivo. Entiendo que tanto centrándonos más en la sensibilidad al gluten, en las intolerancias, el estado de nuestro tracto digestivo, si hay permeabilidad, el estado de la microbiota, todo eso será un factor también a considerar muy importante y tal vez a trabajar conjuntamente. Sí, definitivamente. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? de la microbiota intestinal, y en ese sentido, esto que comentabas, qué importante lo que comemos, porque estamos justamente también alimentando a la microbiota intestinal. Por lo tanto, digamos, tener una dieta libre de gluten por una cuestión de salud, en este caso, supongamos que sea sensibilidad al gluten no celíaco, digamos, lo requiere, porque justamente parecería ser que el trigo genera gran parte de esos síntomas, pero si además llevamos una dieta libre de gluten con baja variabilidad en el tipo de alimentos que consumimos, no consumimos, no sé, vegetales, frutas, legumbres, semillas, frutos secos, alimentos que nos aportan una gran cantidad de fibra fermentable para que alimente adecuadamente a nuestras bacterias intestinales, la sintomatología por ahí de malestar o de dolor o de distensión abdominal sigue, y no tiene que ver necesariamente con lo que estamos, con la dieta libre de gluten, sino con la calidad de la dieta que estamos llevando adelante, ¿sí? O sea, un poco esto que decía Vicky, o sea, los alimentos nos aportan muchos otros nutrientes más allá de que tengan o no tengan gluten, si uno tiene que restringirlo por una cuestión de salud. Así que eso es hoy por hoy clave, no solamente en su impacto en relación a la sintomatología intestinal, sino también a un montón de otras enfermedades, otras condiciones de salud crónicas, como puede ser la obesidad, la diabetes, no sé, bueno, todo hoy por hoy. Entonces, también la ciencia va evolucionando tanto y cada vez se conoce más. Entonces, cuando pensamos en una alimentación libre de gluten, digamos, más allá del diagnóstico, digo, sea celiaquía, sea sensibilidad, también tenemos que pensar en la calidad de la alimentación global, ¿no? Estos patrones de alimentación que nos aportan una variedad de alimentos y a su vez de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Ese también es un tema interesante porque llegados al punto de elegir por restringir o retirar el gluten de la dieta, tenemos distintas opciones. La opción que parece más fácil es ir al súper y elegir toda una estantería que hay de alimentos sin gluten procesados, ¿no? Respecto a las cuales he rescatado, comentábamos antes que recientemente ha habido preocupación, ¿no? Por el hecho de que esos alimentos sin gluten requieran incluir determinadas sustancias que no son saludables, pues para alcanzar una textura, una palatabilidad adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, veía una publicación de este año pasado en el que decían que se analizaban más de 650 productos sin gluten y habían llegado a la conclusión que había 3 veces menos proteínas y más lípidos y grasas saturadas que equivalentes, ¿no? Entonces, os quiero preguntar, imaginemos que queremos quitar o limitar el gluten. ¿Cuál es vuestra recomendación? ¿Por dónde tendríamos que tirar? Y, si puede ser, ¿qué primeros pasos podrían darse? Bien. Bueno, nuestra recomendación siempre es que la prioridad, nuestra dieta tiene que estar basada en los alimentos naturales, en los alimentos frescos, en los alimentos mínimamente procesados. Y en el caso de la dieta libre de gluten, en los alimentos que son naturalmente libres de gluten. Esto que vos comentás es muy importante tenerlo en cuenta, porque la dieta, la calidad de la dieta va mucho más allá de si tiene gluten o no tiene gluten. A veces está este mito de, bueno, comer sin gluten es más sano, y en realidad es que no depende del gluten. Yo puedo hacer una dieta libre de gluten basada en alimentos ultraprocesados, como vos decís, con exceso de calorías, de grasas, de sodio, y no tener una alimentación saludable. Es en el mismo caso que se puede pensar de
en la alimentación vegetariana o la alimentación vegana. Yo puedo ser vegetariano comiendo, no sé, comida, digamos, de mala calidad, alimentos no Margarina todo el saludables, día. soy vegetariano, tomando gaseosas y comiendo papas fritas de paquete todos los días y soy vegetariano. En caso de la dieta libre de gluten es lo mismo. Entonces tenemos que siempre recurrir a los alimentos frescos, a los alimentos naturales, y este es un tema que, bueno, acá en Argentina actualmente está, digamos, muy fuerte, estamos justo en un proceso de debate para incorporar la ley de etiquetado frontal, también que busca un poco esto, controlar la ingesta, o la ingesta sí, de los productos ultraprocesados, por la creciente evidencia que existe de que realmente afectan la salud por el exceso de calorías, por el exceso de grasas, el exceso de aditivos, de cómo impacta en lo que charlábamos recién de la microbiota intestinal, cómo impacta en la calidad de vida, cómo impacta en los chicos, digamos, a todas las edades. Entonces, bueno, siempre nuestra recomendación va a ser eso, que uno pueda basar su alimentación en alimentos naturalmente libres de gluten. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros siempre, cuando un paciente le hacen el diagnóstico de enfermedad celíaca y, digamos, trabajamos con ellos en la implementación de la dieta, lo tratamos de transmitir con esta mirada positiva, digamos, de pensar en qué alimentos son los que podemos seguir consumiendo y qué alimentos son los que tenemos que seguir consumiendo porque nos aportan la fibra, nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, nos aportan estos sustratos que la microbiota va a utilizar, y esos son las frutas, las verduras, las legumbres, los granos enteros, las semillas, digamos, eso tiene que ser la base de la alimentación. Y los alimentos procesados, los alimentos, digamos, en el mercado también tenemos de todo, tenemos alimentos procesados que pueden tener una mejor calidad que otros. Entonces, bueno, también educamos en poder seleccionar adecuadamente los alimentos que la industria nos brinda, no tampoco decimos que, bueno, tenemos que cosechar todo y mantener una alimentación 100% natural. Podemos aprovechar lo que la industria nos brinda, pero bueno, con criterio para saber seleccionarlo, y obviamente eso, bueno, nuestro trabajo como nutricionistas en educar a la población, y es un poco también lo que busca el proyecto o esta ley de etiquetado nutricional, que todo el mundo pueda tener la información para decidir, porque lamentablemente el marketing, la publicidad, nos puede influenciar de manera negativa, ¿no? Totalmente. Fijaros, muchas veces lo he comentado con muchas personas dedicadas a temas de salud, hay enfoques nutricionales hay muchísimos, pero yo creo que de los pocos puntos en que todos están de acuerdo, todos estamos de acuerdo, es que los ultraprocesados no tienen sentido o por lo menos que habría que ser muy cuidadosos. Pues si queréis antes... Quisiera agregar una cosa con respecto a lo que decía Vicky. En relación al mundo sin gluten, en estos últimos años, o por lo menos aquí en Argentina, han aumentado exponencialmente la disponibilidad de productos procesados o de industrializados gluten free. Quizás hace, no sé, 10 años o 15 no había mucha opción y mucha variedad. Y hoy por hoy hay una oferta mucho mayor. Eso también, digamos, como celíacas, lo digo, digamos, celebramos que haya opciones, pero es muy importante esto de tener información y poder elegir dentro de todas esas opciones qué es lo mejor que podemos encontrar, porque de alguna forma, bueno, lo que estuvimos charlando hasta recién, esos alimentos que vamos a incorporar van a impactar en forma positiva o negativa en nuestra salud. Una cosa es que uno lo coma en forma eventual, cada tanto, y otra cosa que eso forme parte de la alimentación del día a día. Entonces, por eso siempre hablamos de patrones de alimentación, o sea, cuáles son los alimentos que incluimos normalmente en nuestra alimentación, que nos aportan determinados nutrientes que nos ayudan a nuestra salud en general, ¿no? Entonces me parece que el punto y el kit de la cuestión en todo tiene que ver con eso, o sea, más allá del hábito celíaco o la necesidad de comer una dieta libre de gluten o vegana o una dieta general, digamos, que pueda ayudar a la población. Totalmente.
Bueno, Victoria parece que se nos ha caído, espero que pueda volver a entrar ahora. Si te parece, antes de pasar, Paula, a las preguntas, para las personas que hayan sido diagnosticadas de celiaquía recientemente, tú que has atravesado por esa experiencia, ¿algún consejo que les puedas dar? Siempre cuando por ahí nos hacen estas preguntas o hablamos de esto, siempre contestamos un poco lo mismo con Vicky, que tiene que ver con tener paciencia y saber digamos, que uno con esto, con educación y con información, puede volver a llevar una alimentación normal, saludable y también uno va a ir poco a poco educando al entorno, ¿no? Digo, a la familia, a los amigos, porque al principio parece que se termina el mundo y que uno nunca más va a volver a poder comer nada y que es todo medio negativo. Y la realidad es que lleva tiempo, hay que conocer cómo podemos elegir los alimentos, cuáles sí, cuáles no, con cuáles tengo que tener cuidado, qué pasa con el lobo, dónde puedo comprar alimentos seguros, voy a comer a algún lado, digamos, a la casa, no sé, de familiares o de amigos, o voy a comer afuera y no sé cómo manejarme. Todo eso se aprende, uno va ganando en el transcurrir del camino libre de gluten un montón de herramientas que permiten ir simplificando el día a día. Así que tomarlo con tranquilidad y de manera positiva porque se puede lograr, se puede llevar una alimentación libre de gluten sin problema y con el tiempo termina siendo un dato más y no tiene tanta importancia, ¿no? En el día a día no es tan trascendental. Hay otras cosas que van a ir ganando otra importancia. Fenomenal. Estaba preguntando... Uy, se ha vuelto a quedar Victoria. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con las preguntas para todos aquellos que quieran formularla. Voy a empezar por un par de ellas que nos llegaron ayer. Dijimos que quien quisiese las enviase y que las responderíamos hoy en el directo. Así que, si os parece, os las presento ya. Nos preguntaban, Carola, AGB, decía, ¿debo cuidarme de las trazas y contaminación cruzada si tengo sensibilidad al gluten no celíaca? Bueno, eso es un poco lo que decía Vicky, nos contaba hace un ratito. En realidad, la contaminación cruzada y la contaminación por trazas de gluten, en el caso de la sensibilidad al gluten no celíaco, no es algo importante, no hay que tener, no hay que tomar, digamos, cuidados respecto a eso. Sí, disminuir en forma importante el consumo de trigo en la alimentación. En general tiene una primera etapa de restricción y después se puede ir probando niveles de tolerancia individual en cada paciente, pero en principio restringir solamente el trigo, los alimentos fuentes, con la restricción de los alimentos fuentes de trigo es más que suficiente para mejorar la sintomatología. Incluso cuando, no sé, esto que contábamos recién, si uno va a comer a algún lado, a algún restaurante, con elegir alimentos que no sean fuentes de trigo, o sea, no elegir unas pastas, uno puede ir a comer a cualquier lugar sin problemas. Diferente en el caso de las personas celíacas, donde además hay que cuidar todo lo que es contaminación por trazas y contaminación cruzada a la hora de manipular los alimentos. Entendido. Y en estos casos que comentábamos de sensibilidad al gluten no celíaca, quitamos el trigo, ¿se podría recurrir a la espelta, al camut? ¿Serían válidas estas alternativas? En realidad se tienen que restringir también, en ese caso, esas alternativas, ¿sí? Es como fuertemente en eso. Después, esto que decían, o por lo menos en la etapa inicial, después se puede ir como evaluando en la reincorporación, en el caso de la sensibilidad glutanocelíaca, niveles de tolerancia a cada uno de estos grupos de cereales. Perfecto. Y en el caso, insistiendo en esta pregunta, en el caso, por ejemplo, ya has vuelto, te tenemos de vuelta, Victoria. Ay, perdón, internet hoy no está en su mejor momento, mi conexión. Pues mira, estábamos precisamente hablando de alternativas en el caso de sensibilidad al gluten no celíaco. Comentaba Paula la restricción de trigo, incluso de otras variedades de trigo. Y en el caso
por ejemplo, de la cebada o del centeno, ¿también sería adecuado retirarlo inicialmente o sí se podrían mantener? En general se recomienda también inicialmente la restricción, sobre todo porque lo que es trigo, avenas trigo, cebada y centeno comparten, digamos, como la misma familia de cereales y como no tenemos muy en claro aún en el caso de la sensibilidad cuál es el gatillo real de la sintomatología. Estos cereales comparten como la misma familia, entonces inicialmente se restringen los tres. No así el tema de la avena, que sabemos que es mucho menos inmunogénica y se puede consumir sin inconvenientes. Sí, quizás esa es una diferencia por lo menos importante con respecto a Argentina, por esto que contaba antes, ¿no? Nosotros la avena no la indicamos en un paciente celíaco, entonces en el caso de un paciente con una sensibilidad al gluten no celíaco, si come avena, uno podría dejársela sin problema. Perfecto, eso es interesante también y al hilo de lo que nos comenta Ronita Santana, en Chile dice que se está tomando conciencia y que hay poca variedad de alimentos sin gluten. Entonces, si tenemos poca variedad de alimentos sin gluten y yo me quiero comer una pizza porque me alegra la vida, ¿qué sugeriríais para empezar? Yo, por ejemplo, que soy un inútil total en la cocina, ¿qué harina me recomendaríais o por dónde podría comenzar? Bien. Bueno, mira, nosotros tampoco somos cocineras muy habilidosas, ninguna de las dos. Hacemos lo mejor que podemos, pero ninguna se destaca por sus habilidades en la cocina, pero bueno, es parte también del aprendizaje cuando uno comienza una dieta libre de gluten, aprender a reemplazar y se va mejorando, son habilidades que se adquieren con el tiempo, a todos nos pasó al comienzo que nos salieron preparaciones horrendas, pero bueno, hoy en día cada vez hay más disponibilidad de productos y siempre alentamos a utilizar la variedad de harinas libres de gluten, digamos, no solo pensar en la premezcla típica, digamos, la harina de arroz, la harina de maíz, sino también utilizar alternativas y hacer preparaciones con harinas de legumbres, con harinas de frutos secos, con el trigo sarraceno, por ejemplo, que a veces confunde por su nombre, pero está contemplado en la dieta libre de gluten porque no es el trigo, digamos. Entonces, utilizar ese tipo de preparaciones. Después, bueno, uno a medida que va adquiriendo habilidades, tal vez puede ir haciendo diferentes preparaciones, cosas más complejas, pero es un aprendizaje al comienzo. Obviamente no vamos a pretender que sean cocineros expertos y que utilicen toda la variedad de harinas y de alimentos que existe, pero sí que después, bueno, a medida que uno va adquiriendo seguridad y confianza en la implementación de la dieta, puede utilizar esas alternativas y se pueden hacer cosas muy ricas, se puede seguir, por supuesto, disfrutando de la pizza, de los amasados, y siempre tratando de mejorar el perfil nutricional de la preparación que estemos realizando. Eso es lo que comentábamos antes, no solamente sin gluten no quiere decir saludable, sino que es una parte dentro de un esquema, ¿no?, de cuidado de la alimentación. Nos preguntaba ayer también, Nena Oscilante decía, hola, en el análisis medio positivo en HLA DQ2, DQ8, ¿qué pruebas debería solicitar ahora? No sé si podríamos darle algún consejo. Sí, entiendo el DQ2 y DQ8 es el análisis genético que sí, que tiene que son que tienen que ver con la genética positiva para enfermedad celíaca. Lo único que está hablando este DQ2 y DQ8 es la predisposición genética de esta persona para enfermedad celíaca. Sin embargo, esto no dice para nada que una persona sea celíaca. Con lo cual, digamos, habría que ver también por qué motivo no se lo han pedido, pero mi sugerencia sería que, bueno, que vuelva a consultar con su médico. Habría que estudiar sus análisis de sangre, su analítica, creo que le dicen allá, y determinar los anticuerpos para enfermedad celíaca. En caso de que esos anticuerpos sean celíacos, sean positivos, deberá tener
endoscopía con toma de biopsia para confirmar el diagnóstico. Sí, pero esos resultados solamente indican predisposición genética para desarrollar celiaquía, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el diagnóstico, por lo menos con esos datos. Efectivamente, perfecto. Al hilo también de lo que estamos diciendo de estos cambios, ahora mismo Redden02 nos comenta una página en YouTube en donde hay recetas, que la voy a compartir, no sé cómo será, pero me parece muy gracioso el nombre, soy celíaco no extraterrestre. Entonces, para personas que buscan recetas, personas que buscan recetas así sencillas para empezar, hay muchísimo en Internet. Por ejemplo, en vuestro Instagram seguro que también van a poder encontrar. Lo recordamos, que es Nutrir Gluten Free, ¿verdad? Sí, exactamente. Y lo mismo. Porque no somos esto que contaba Vicky, pero hay algunas y hay muchas páginas tal cual, en Instagram hay un montón de recetas muy amigables para empezar. Soy Celíaco no extraterrestre, es una página de acá de Argentina que tienen un montonazo de recetas sencillas, fáciles, y que está bueno conocerlas porque uno también hace que estos primeros pasos en el mundo gluten free sean como amigables también. Efectivamente, hay que hacer fácil todo. Sí, mira, nos pregunta Luciana Pérez, que es muy interesante también, ¿el análisis genético hay que hacérselo sí o sí? Si el de sangre es positivo para celiaquía. No. Por eso, digamos, siempre el médico es el que va como guiar los pasos para el diagnóstico, porque uno puede llegar al diagnóstico de diferentes maneras, ¿no? La manera tradicional es frente a la sospecha clínica, digamos, por sintomatología, se pide el análisis de sangre, se piden esos anticuerpos, si esos anticuerpos dan positivos, se confirma se realiza la endoscopía, se solicita la endoscopía con toma de biopsia y se evalúa la atrofia característica, la presencia de atrofia característica de la enfermedad celíaca. Y ahí se confirma el diagnóstico. Ese sería como el paso, y ahí la genética no sería necesaria. La genética se utiliza mayormente en casos dudosos, digamos, donde hay que estudiar, porque el diagnóstico no sigue estos pasos, digamos, no es 2 más 2, entonces ahí se puede utilizar el genético. Como explicaba antes Pau, el genético es una condición necesaria, pero no es suficiente. Que yo tenga la predisposición genética no quiere decir que sí o sí vaya a desarrollar la enfermedad celíaca, porque hay otros factores que van a ser. Algo importante para entender un poco esto es saber que de toda la población mundial, hay un 30-40% que tiene la predisposición genética, y de todas esas personas, solo alrededor de un 1% termina desarrollando la enfermedad. Entonces, no es todo la predisposición genética. El genético se solicita en casos que son dudosos, en casos, por ejemplo, que queramos saber si un familiar de alguien que tiene enfermedad celíaca tiene esa predisposición genética para desarrollarla o no, pero es el médico quien va a indicar, a pedir ese estudio. No se utiliza como para hacer diagnóstico, no se pide de manera rutinaria el estudio genético. Entendido. En el caso... No recuerdo cómo decía ella, pero ella sí tenía los anticuerpos positivos, ¿cómo fue que puso? Si lo que decía era si era inevitable, o sea, o era imprescindible hacerse la prueba genética, si el de sangre es positivo, efectivamente. No, digamos, si el de sangre es positivo, lo que le van a pedir en siguiente paso es la endoscopía, y puede no necesitar hacerse nunca el estudio genético. Perfecto. Y relacionado con esto también, 2 preguntas. Una, hay personas que se hacen un estudio genético sin tener una patología, se lo hacen pues para prevenir, ¿no? En el caso de que alguien se hiciese ese estudio genético y le diese un potencial desarrollo de una celiaquía, ¿tendría sentido empezar a tomar medidas preventivas del tipo retirar el gluten? Y 2, también relacionada, en el caso de que haya antecedentes familiares, ¿tiene sentido tomar alguna medida preventiva o simplemente observar? Con respecto a la primera pregunta, no tiene sentido. En realidad, esto que decíamos, solamente nos habla de predisposición genética. No sé, digamos, si en el transcurso de los años
esa persona puede desarrollar o no enfermedad celíaca. Hay varias, digamos, esto que decía Vicky, uno de los factores es necesariamente la genética, o sea, si la genética no está, no voy a ser celíaca. Otro factor importante, claramente, es la ingesta de gluten, digamos, si no consumo gluten, no voy a desarrollar celiaquía. Y una tercera, que es una de las más importantes porque tiene que ver con los factores desencadenantes de la celiaquía. Entonces uno puede tener la predisposición genética, puede comer algo de gluten, pero quizás una situación de estrés, una alteración en la microbiota, algunas infecciones intestinales en la infancia pueden ser el gatillo por el cual esta celiaquía se active o se desarrolla. No gano nada con, con no consumir gluten en forma preventiva por si en algún momento desarrolla. La realidad es que no, porque hay otros factores que también intervienen. Y la pregunta, no me la acuerdo, era en relación a... se me fue. Antecedentes familiares. ¿No? Los familiares. No, con respecto al tema de los familiares, una vez que se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca en una persona, sabemos que la celiaquía tiene, bueno, su carga genética, es importante hacer la pesquisa serológica, o sea, con anticuerpos, a familiares de primer grado y de segundo grado. En caso de, o sea, si en alguno de estos familiares los anticuerpos dan positivos, bueno, requerirán también la endoscopía para confirmar el diagnóstico, y en caso que sean negativos, se recomienda un seguimiento con anticuerpos cada 2 o 3 años. Pedir el análisis genético no es algo que se haga de rutina como para que uno tenga que olvidarse o no. Sí se puede hacer quizás en los niños, como para no estar o sea, cada 2 o 3 años sacándole sangre y chequeando. Entonces, en los chicos, nosotros, bueno, no hacemos principalmente pediatría, pero en esa población sí se puede hacer como para, digamos, descartarlo o eventualmente seguir haciendo los controles cada 2 años. Entendido, ya que habláis... Sí, no, perdón, quería agregar simplemente de esto que vos decías, digamos, si tenía sentido justamente sacar el gluten como algo preventivo y reforzar esta idea de que no, o sea, que no hay que sacar el gluten antes de tener un diagnóstico porque eso puede complicar el diagnóstico, la llegada de ese diagnóstico, ¿no? Correcto, y hablando, habéis comentado el tema de los niños, que me parece también muy, muy relevante. La sintomatología digestiva de problemas de coger peso, etcétera, eso entiendo que se puede manifestar muy pronto. ¿Hay algo característico que pudiese hacer sospechar a los papás de que su hijo pueda tener algún problema de celiaquía o sensibilidad para que lo consulten a su pediatra? ¿Hay alguna bandera roja que si ocurre les debe llevar a hacerlo? Sí. Bueno, a ver, antiguamente la enfermedad celíaca estaba, digamos, los primeros diagnósticos de la enfermedad celíaca se hacían en chicos, digamos, en la edad pediátrica, en chicos desnutridos y en chicos que manifestaban signos y síntomas de la malabsorción de esos nutrientes, o sea, chicos con bajo peso o chicos con retardo en el crecimiento, con diarreas, con pérdida de masa muscular. Esa era como la presentación cuando se empezó a conocer la enfermedad celíaca. Hoy sabemos que se puede presentar con una amplia variedad de síntomas, o signos o síntomas, o que puede manifestarse de manera, o sea, puede presentarse de una manera asintomática. Entonces, no solo limitarse, digamos, a los síntomas digestivos, sino también poder sospechar enfermedad celíaca en el caso de síntomas extraintestinales, ¿no? Tal vez igual, digamos, las presentaciones en la edad pediátrica están más asociadas a los síntomas gastrointestinales, pero también una constipación puede ser digamos, hacer pensar en enfermedad celíaca, las aftas orales recurrentes, las alteraciones, algunas de la dermatitis herpetiforme, que es la manifestación de enfermedad celíaca en la piel, digamos, tiene una amplia presentación. Entonces, si hay algún síntoma o algo que pueda hacer sospechar, es importante consultar con el médico.
Sí, y dentro también de los chicos, quizás, bueno, el dolor abdominal y la diarrea, el retraso del crecimiento también es un síntoma, digamos, bastante característico por ahí en la niñez, más allá de la sintomatología que decía, que tiene que ver con quizás bueno, con alteración, ¿no?, a nivel de todo, con la absorción de nutrientes, y en algunos chicos también eh, pueden presentarse como muy irritables o apáticos y cambian, mejoran notablemente después de empezar estos síntomas como del carácter, después de empezar una dieta libre de gluten. Eso es como bastante habitual, lo que se puede encontrar en los niños, más allá de estos que comentaba Vicky. Así que por ahí como dato interesante a tener en cuenta el crecimiento en altura y, bueno, signos de irritabilidad o apatía. Perfecto. Pues estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por vuestra generosidad y Se pasó rápido. Se pasaban ahí algunas preguntas que, bueno, cualquier cosa nos pueden escribir si quedaron preguntas sin resolver, o hacemos parte 2. pues perfecto, pues os tomamos la palabra. Han quedado preguntas, han quedado, bueno, muchas ideas más de las que podríamos hablar. Antes de concluir, ¿alguna idea que queráis transmitir? ¿Algún consejo, recomendación? ¿Alguna idea que queráis compartir con la gente que nos está viendo? Vicky. Yo, bueno, a ver, lo que lo que siempre transmitimos, digamos, que tratamos de brindar esto una mirada positiva, que, digamos, si bien el momento del diagnóstico puede ser un momento muy traumático o choqueante, o sea, hay personas que lo viven de una manera mejor que otras, y obviamente impacta, o sea, hacer una dieta libre de gluten, o hacer cualquier dieta de exclusión, va a tener un impacto en la calidad de vida, pero justamente nuestro trabajo es acompañar y brindar herramientas para que uno pueda realizar una dieta libre de gluten sin que esto afecte la calidad de vida. Y eso es posible, digamos, nosotros lo decimos con evidencia científica y evidencia personal, que se puede. ¿Cómo? Propia, tal cual. Claro, exacto, lo podemos dar testimonio, que uno puede tener una buena calidad de vida y no tiene que condicionar, hacer una dieta no nos va a condicionar en nuestro día a día, no debería, justamente por eso es lo que nosotros hacemos, ayudarlos y acompañarlos en ese momento, siempre encarándolo desde una mirada positiva, que busquen, que se permitan transitar ese momento del diagnóstico, si es con angustia, con bronca, pero que todo pasa, que el tiempo va a ir acomodando, poniendo las cosas en su lugar, y a medida que aprendan y adquieran esas habilidades y esas herramientas, se van a ir sintiendo cada vez más seguros, y van a poder llevar adelante una dieta. Que decimos siempre ¿Cómo? también en relación a esto que estás diciendo, es de buscar aliados, ¿no? De buscar gente con la cual uno pueda, no sé, hacer un curso o tomar una clase de cómo hacer un pan libre de gluten, o que nos acompañe al súper a elegir, no sé, determinados alimentos. Gente con quien poder compartir estas cosas, porque también eso hace como mucho más llevadero, por lo menos en los inicios, que suelen ser los más movilizantes, o cuando uno tiene un poco más de dudas o miedos, o que no conoce de qué va un poco todo esto. Y otra cosa que me parece interesante de mencionar mientras la escuchaba a Vicky, pensaba que en el caso de la dieta libre de gluten, en el contexto, en este caso de la enfermedad celíaca, no es una elección personal, es decir, uno tiene un diagnóstico y a partir de eso tiene que hacer un tratamiento, que en este caso es la dieta libre de gluten, que es muy efectiva para la celiaquía. Entonces eso a veces siempre puede ser como medio movilizante. Quizás cuando uno elige comer o llevar adelante una dieta sin gluten por elección, porque quiere, porque vio, porque leyó, lo que fuera, las motivaciones también cambian, son distintas, y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Una persona por ahí que le hicieron un diagnóstico que estuvo de celiaquía y estuvo
muy sintomática, con muchas molestias y se sintió muy mal durante mucho tiempo, el diagnóstico va a venir a traerle seguramente mucha tranquilidad a su sintomatología física. Cuando nos hacen un diagnóstico de casualidad, porque nos hicieron una endoscopía, porque teníamos reflujo y apareció el diagnóstico de celiaquía, es otro contexto totalmente distinto para esa paciente. Entonces, considerar también lo individual y lo propio de cada persona es la mejor manera también que tenemos por ahí de ir acompañándolos e ir entendiendo estas cosas que van surgiendo alrededor del diagnóstico, ¿no? Paula Cabrera, Victoria Camaño, Nutrir Gluten Free, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Y gracias también a todos los que nos están viendo. Un placer teneros y nos vemos, nos seguimos viendo. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.